Nos vamos para un cortocircuito que es de color verde en este año, en este 2025, en Fingiendo Demencia. Y hay una pregunta súper interesante que hoy nos trae Diana Suárez, secretaria de investigación del Instituto de Industria. Primero la saludo. ¿Cómo andas, Diana, querida? Hola, Cami. Hola, Fer. ¿Cómo están? Bien, muy bien. La comida. Tanto nos estamos preguntando en este contexto socioeconómico de qué pasa con la comida, algo tan importante. ¿Qué pasa? ¿Se nos acaba el recurso comestible, Diana Suárez? Qué gran pregunta. Sí. Gran pregunta es si alcanza un planeta para alimentarnos. Sí, Esa es la pregunta que les traje hoy, volviendo a nuestros cortocircuitos verdes. La respuesta es sí, pero, ¿no? Obviamente. Si ya no, empezó, ¿no? Claro. Sabemos que por el cine que hay un tema con la superpoblación, ¿no? Y enseguida pensamos en que la superpoblación va a acabar con nuestra posibilidad de comer. Y en efecto, la población está creciendo, eso es indiscutible, pero en realidad no es el argumento más fuerte para hablar de la crisis alimentaria. Okay. Sí hay una crisis alimentaria que tiene que ver con cómo estamos produciendo el alimento y cómo se distribuye el alimento. En realidad es el cambio climático, el deterioro de la naturaleza y la cantidad de desperdicios lo que está impactando en esta crisis alimentaria, más que el aumento de la población. Ok, porque hecho, mucho se habla de esto, ¿no? Tenemos demasiada gente en este planeta. Y va a seguir creciendo. Y a este Sí. ritmo no va a alcanzar la comida para todos. Sí. Y eso en realidad lo que hace es desviar la discusión respecto de lo que es importante, que es cómo se distribuye el alimento en el mundo. Porque enseguida culpan a los que siempre son los de menores ingresos en el plano mundial, ¿no? Los países más pobres tienen más hijos y entonces no alcanza el alimento. Y esto desvía la discusión respecto de cómo se distribuye el alimento en el mundo. Y entonces, como siempre, les traje algunos números. Se producen alimentos para 10.000 millones de personas. El planeta tiene 8.100. Sí. Con lo cual, ya los números no te dan. los números dicen que 12 de cada 10 personas pueden comer. Sí. ¿No? Ajá. Ahora, los mismos que hacen estos números, que son las Naciones Unidas, en particular el área especializada en agricultura y alimentos, lo que dice es, bueno, pero en realidad 1 de cada 10 personas en este planeta pasa hambre. Quiere decir que hay sobreabundancia de alimentos si hay gente que no está accediendo a ellos. Sí, ahí hay una conclusión fácil. O hay pocos que comen mucho y algunos se quedan sin comer, o hay mucha comida y en vez de darse la gente se tira. Exactamente, y pasan las dos cosas. Hay una cosa de mala distribución y hay una cosa de desperdicios. 1/3 de los alimentos se desperdicia. No, es tremendo. Eso sí. ¿Cómo hacemos el cálculo de traducción a esto? Bueno, les dije que 1 de cada 10 personas no comen. Con lo que tiramos de alimentos, 2 de cada 10 personas comerían. Claro. Solo con el desperdicio, ¿no? Y por ahí aparecía, para los que nos ven en YouTube, un grafiquito de qué quiere decir el desperdicio. Sí. Y el desperdicio de alimentos tiene que ver con parte de los alimentos que se pierden en la producción, en la etapa productiva de los alimentos, propio desperdicio que si mejoráramos nuestras técnicas de producción podrían recuperarse. Sí. Y desperdicios también que se generan en la etapa de consumo. Ok, nosotros, ahí entramos nosotros. Exactamente, Los consumidores. los consumidores. Y ahí les doy un ejemplo muy, muy pequeñito. El arroz, Diana. El arroz. Me pasé el arroz. Se te pasó el arroz. Rascalo. Sí. Rascalo y reciclátelo en una ensalada, sí, ¿no? sí, en una torreja. Lo frizás, lo sacás, lo tirás a la sartén con un poquito de aceite y queda divino, ¿no? Pero digo, además, cuando íbamos a comer afuera, cuando los precios lo permitían, ¿no? Pero el pedir para llevar las sobras. Sí. Eso que históricamente se ha visto como algo de rata. Sí. ¿No? Porque esa es la palabra Yo que pido usamos. siempre, chicos. Yo lo pido siempre, Sí, porque vos esa es pedís nuestra mayor, manera. sí. Obvio. Es que hay que pedirlo No, para el tema llevar. es que yo no dejo nada. La diferencia. Bueno, o no dejar nada y entonces sobrecomemos y estamos de vuelta atentando contra la eso mala está mal disciplina. también, sobrecomer. Y sobrecomer, claramente, ¿no? No sobrecomer, Es un no. De hecho, pecado, me quedo Fer. medio rengo. O sea, con todo lo contrario. Bueno, pedir para llevar. Ponémelo para llevar, ¿no? Claro. No desperdiciar los alimentos. Ese es un punto. Y el segundo punto es el cambio climático. Y la verdad, este es el más preocupante de todos. El cambio climático implica dos cosas en este punto en particular. Por un lado, el aumento de la temperatura del planeta. Algunos números, si empiezo con los decimales y demás, es un montón para contarles, pero es impactante. El cálculo es que en 50 años perderíamos el 10% de nuestra capacidad de producción. ¿No? Es un montón, Sí. es un montón. Sí. ¿Por qué? Porque la temperatura del planeta va subiendo
y eso está súper chequeado, recontraverificado, y el aumento de la temperatura impacta en la calidad de los cultivos, en cómo rinde la tierra. Entonces, Claro. eso está haciendo que la producción de alimentos disminuya, ¿no? Y pone en peligro zonas enteras de producción, Sí. atentando además contra la soberanía alimentaria, Ujú. que es el otro tema. Sí, hay una cuestión primero que no todas las tierras tienen un poder de cultivo tan fuerte. Exactamente. Argentina, por ejemplo, la pampa Sí. húmeda es una de las mejores tierras quizás Sí, para sí, cultivar y sí. eso. La otra cuestión es los métodos que se utilizan para Bueno, cultivar. y esa es la contracara, ¿no? Tenemos por un lado los métodos que nos permiten expandir la frontera de producción. Entonces hoy se cultiva en tierras que antes en Argentina no se cultivaban, pero también esos mismos métodos degradan el suelo. Claro. Lo que claro. tenemos es contaminación por metales, contaminación por el uso de pesticidas, de agroquímicos, de un montón de cosas que le empezamos a tirar y que va transformando el suelo. Sí. Entonces, el calentamiento global. Y degenerando, ¿no? Básicamente. Y degenerando. La transformación no es positiva, es Absolutamente. negativa. El es que rinde. esa tierra después no sirva. Esa tierra no sirve, ¿no? Entonces, digo, lo que por un lado mejora la producción de alimentos en la tecnología, el uso, obviamente, de la química y de formas nuevas de cultivo, también, por otro lado, deteriora el uso de las tierras. Esto, por ejemplo, también tiene que ver con la expansión de las tierras para ganado. Entonces se eliminan bosques. Claro. Y al eliminarse bosques seguimos atentando contra la temperatura, Claro. contra el agua, contra todo lo que sucede en el Viniendo de planeta. inundaciones, ¿no? Hablando Viniendo un de- poco de todo lo que ha Ab- sucedido en los últimos días. Absolutamente. Ujú. Entonces, digo, el problema de la crisis alimentaria no es tanto la superpoblación, sino cómo estamos generando y distribuyendo ese alimento. Ok. La distribución, obviamente, es una cuestión clave, y sobre todo para países como el nuestro, y sobre todo, y más si lo imaginamos en el escenario global, ¿no es cierto? Que Argentina es un productor de alimentos. Argentina, como digo siempre, tiene la capacidad tecnológica y productiva de alimentar a todo el país. El hambre es una decisión política, Total. Ujú. Sí, sí, sí. ¿no? Sí, Digo, totalmente. no tiene que ver con la cantidad de alimento que producimos, Ujú. sino en cómo se distribuye la riqueza y los ingresos. Sí, sí, sí. Y el cambio climático es el otro. Entonces, ¿qué se está haciendo desde la tecnología? Y aquí viene nuestro... ¿Qué? A ver, la ¿Qué se está propuesta. haciendo? Bueno, hay agricultura regenerativa, agricultura orgánica, todo esto que estamos viendo en las ferias y también en escala más de startup, más de Sí. desarrollo tecnológico. ¿Hay una explicación de cuál es la diferencia entre lo orgánico y lo que compramos en cualquier... Un montón. El uso de pesticidas, el uso de químicos, la forma de fertilizantes, todo lo que implique la transformación con química Ujú. de la producción. Claro. Pero también hay cosas más sofisticadas, como el cultivo de carne, que es el último grito de la tecnología. Sí. ¿no? ¿Cultivo de carne? Sí. La humanidad está cultivando carne. ¿Esto qué quiere decir? Estamos fabricando carne en un laboratorio. No, tremendo. Así como Me lo da un poco de escuchan. miedo igual, ¿eh? ¿Cómo funciona? Yo no sé si me comería Ahí una hay carnecita una así. imagen. Bueno, justamente ese es uno de los temas. ¿Eso qué es? ¿Un Eso, osobuco? eso es claro. Todavía no pueden regenerar, todavía no se regenera con tanta precisión, porque no se puede calcular la cantidad de grasa, Claro. la musculatura y demás. Pero lo que hacen es con células madres de animales, que además permanecen vivos, ya no se mataría animales para consumir carne, con Ay, células es un madres flash o esto. con músculos, en un medio de cultivo, se reproducen estas células y se genera un patty. ¿No? Sí. Básicamente, así dicho muy rápido. Ahora, ¿Te comerías un patty de ¿te comes laboratorio? un patty de laboratorio? Claro. Bueno, Bueno, primero sí, sale no. $300. No, no me lo como, ya te respondí. No, creo que estoy bien. Con el arroz quemado. El de rasca- el de rascar la olla. Sí, Sí, sí. sí. No, Eh, hay una cuestión ahí, porque uno ve esto y dice, ¿qué diferencia hay entre vamos a la verdulería con pesticidas y todo eso? ¿Qué diferencia hay? Y de hecho, una de las cosas que pasa con esta carne, esta se ve muy bonita y no me dan ganas así de tirarle a la Sí, parrilla esa. sí, sí. Pero lo que pasa con esta carne es que no tiene antibióticos. No tiene ningún tipo de bacterias, no está tratada. Las vacas que nosotros terminamos comiendo están inoculadas durante toda su vida contra un montón de enfermedades. Por eso Ok. vamos desarrollando resistencia a los antibióticos. No es tanto por automedicarnos, Ok. que también tiene su componente, Sino porque comemos sino un montón porque de cosas comemos que- un montón de cosas que están llenas de antibióticos Sí. y desarrollamos resistencia a las bacterias. Esta carne de laboratorio está libre de todo eso. Ok. Ahora, ¿cómo impacta ahí? Todavía no lo sabemos. Claro, hay que ver si Todavía este no humano, sabemos. atravesado por todo eso que está atravesado por comer la vaca así como viene, Exactamente. puede bancarse esa carne de laboratorio, ¿no? Sí, pero aún así, piensen que en Argentina el 80%
de la tierra cultivada es con agroquímicos. Piensen que 7 de cada 10 platos que ustedes coman está lleno de agroquímicos. Sí, total. Entonces, la verdad es que pensar en la carne de laboratorio que no tiene... que ahora es imposible de pagar, ¿no? Ese es el paso que nos queda. Claro. Hoy eso es No imposible. Hacerla estamos, accesible. no estamos muy lejos. Están parece, ¿no? trabajando. Guarda, ¿eh? Hay algunas startups que ya están bajando a $100 el costo de una hamburguesa. Que Pero igual es una un montón. hamburguesa. Una hamburguesa. decís, no, sí. es una locura. Porque todavía no lo logra, imagínense replicar esto a escala del patty de la caja de 12, ¿no? No, por eso Es te un lo montón. digo, ¿no? Sí. Pero bueno, ¿qué podemos hacer? Entonces, sí, para empezar, reducir el desperdicio. Eso es algo que está en nosotros y que podemos contribuir al planeta, con la sustentabilidad, incluso con la mejora en el consumo de los recursos naturales, evitar el desperdicio. Sí. No tiene que ver con pensar cómo vamos a comprar, en leer las etiquetas, exigir el etiquetado, ¿no? Abandonar un poco los ultraprocesados y empezar a pensar en términos sustentables, en términos agroecológicos, comer lo que necesitamos, ¿no? No comer más allá de... A todos nos gusta el helado, estamos de acuerdo, no voy a ir en contra del helado, un montón de comidas muy ricas, pero también es cierto que tenemos que bajar la cantidad de desperdicio y eso también implica comer de Justo manera ahora mucho que es más el momento saludable. de chocolate, Diana. No hay nada por aquí No, para bueno. evitar el desperdicio, pero bueno, Claro. hay que seguir cuidando el medio ambiente. Una de esas formas es pensar cómo comemos. Ahí estamos. Diana Suárez, la comida del planeta, la superpoblación y cómo se mete la ciencia en todo esto. Gracias. Gracias. Diana Suárez, secretaria de Investigación del Instituto de Industria de la Universidad Nacional de General Sarmiento.